Sí, bueno, vamos a orar brevemente para poner este tiempo en manos de Dios, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor. Señor, en este día te damos gracias por nuestras vidas, te damos gracias por este tiempo maravilloso y precioso que nos permites estar delante de tu presencia, delante de la majestad de las alturas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por esta preciosa oportunidad de poder estar en tu presencia y de poder compartir tu preciosa palabra en este día. En el nombre de Jesús, queremos darte gracias por la enseñanza, la palabra de este día, Señor. Esta serie de enseñanzas que nos han permitido compartir a través, Señor, de este ministerio, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la vida de los oyentes, de todos los que estamos aquí, de los que nos estarán viendo más adelante a través de las redes sociales. Te pedimos, Padre, que tu palabra corra velozmente, permitas que corra velozmente y llegue hasta lo más recóndito de la tierra, hasta los confines de la tierra, y que tu palabra produzca el efecto, produzca el fruto que tú has decidido para ella, Señor. Sobre todo en este día, tu palabra traiga luz en abundancia, Señor, sabiduría, luz y revelación, Señor. Señor, y que aquellos que estamos en la oscuridad, Señor, aquellos que estamos engañados por el diablo, en este día tu palabra nos traiga a libertad. Porque dice tu palabra y tu amado Jesús, y solamente la verdad trae libertad. Te damos gracias, ponemos este tiempo en tus manos, te suplicamos que permitas tu Espíritu Santo en este día, Señor, prospere todas las cosas para el bien de los oyentes. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y bueno, bienvenidos a todos los que estarán viendo esta enseñanza bíblica. Estamos aquí, estamos muy contentos por poder transmitir, ¿verdad? Poder salir fuera de este lugar para poder compartir esta palabra. Y este día, bueno, pues vamos a estar continuando con una de las series de enseñanzas que hemos estado viendo, ¿verdad? Que tienen que ver con falsas doctrinas evangélicas actuales. Desafortunadamente, como lo he comentado en otras ocasiones, desafortunadamente desde los inicios de la iglesia cristiana primitiva, la palabra de Dios nos enseña cómo Satanás se logró introducir, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 13 el Señor habla acerca de la parábola de la cizaña, en la cual muestra claramente cómo al paso del tiempo Satanás iba a lograr introducir falsos maestros, ¿verdad? Principalmente provenientes del legalismo judaizante y del gnosticismo griego, que le iban a hacer mucho daño a su pueblo, pero precisamente por eso nos advirtió que nosotros debíamos estar al pendiente, ¿verdad? Desafortunadamente en la actualidad hay una gran desinformación, hay una gran ignorancia bíblica, y como decía yo hace unos días en una reflexión, cuando alguien predica la sana doctrina y la gente ha sido mal enseñada, cuando escucha la sana doctrina piensa que la sana doctrina que le están transmitiendo, que la sana doctrina que le están enseñando es algo herético, es algo antibíblico, cuando en realidad es todo lo contrario. Y bueno, como continuación de este análisis, de este estudio bíblico que estamos llevando a cabo acerca de las falsas doctrinas evangélicas actuales y sobre todo de la falsa doctrina de la guerra espiritual, hoy queremos hablar acerca de una enseñanza apócrifa, una enseñanza herética que es conocida como la demonización de los cristianos. Esta falsa doctrina enseña que es posible que una persona, después de su conversión a Cristo, ¿verdad? Después de que sea convencido de sus pecados, después de que se ha apartado de los malos caminos, después de que ha entregado su vida a Cristo y lo ha aceptado, lo ha recibido como Señor y Salvador, esta falsa doctrina enseña que es posible que siga habiendo una presencia, ¿verdad? Que siga habiendo una presencia parcial, ¿verdad? En su vida, principalmente en su alma y en su cuerpo, ¿verdad? Porque esta falsa doctrina alega que cuando tú vienes a Cristo, ¿verdad? Eres salvo en tu espíritu, eres renovado en tu espíritu, pero que todavía tu alma y tu cuerpo necesitan ser liberados paulatinamente, y esto se le conoce como, esto es otra falsa enseñanza que se le conoce como un proceso herético llamado o conocido como la santidad interior, que no es otra cosa más que esto está relacionado con la ley metafísica del perdón. La ley metafísica del perdón enseña que conforme tú vayas
vayas perdonando y vayas soltando, te vayas arrepintiendo, vas siendo liberado, ¿verdad? La metafísica y vas ascendiendo. Pero esta falsa doctrina enseña precisamente que es posible que un cristiano, aunque se haya arrepentido y se haya convertido a Cristo, pueda estar demonizado parcialmente, ¿verdad? Una posesión demoníaca parcial, pero no en su espíritu, sino en su alma y en su cuerpo. Y quisiera ir de lleno, ¿verdad? Quisiera entrar de lleno, primero que nada, a los argumentos que esta falsa doctrina de la demonización de los creyentes. Escuchen, los falsos maestros no dicen que esto no es esto no es una posesión demoníaca, ¿verdad? Porque dicen que la posesión demoníaca es algo pleno y total, sino que ellos lo manejan como demonización parcial en los cristianos. Dicho sea de paso, y obviamente esto es una herejía antibíblica porque no tiene fundamento bíblico real y verdadero. Y bueno, algunos de los argumentos que se predican, que se enseñan en esta falsa doctrina de la demonización en los cristianos, en demonización de los creyentes, algunos por ejemplo los podemos sacar del famoso manual de guerra espiritual del Dr. Ed Murphy, conocido también como la Biblia de la guerra espiritual. Y este hombre, el famoso Dr. Ed Murphy, sus argumentos, ¿verdad?, sus sesudas conclusiones, dice lo siguiente. Dice varias cosas, pero entre las cosas que dice con respecto a la posible demonización de los cristianos, dice que la posible demonización de los cristianos verdaderos es el aspecto más polémico de la guerra espiritual hoy en día, y también una de las que reclaman con mayor urgencia estudios más objetivos y un ministerio práctico. ¿Cuál es este ministerio práctico al que se refiere? Al famoso ministerio de liberación y ministración de los cristianos, ¿verdad? En algunas congregaciones carismáticas no pentecostales y algunas pentecostales también y mesiánicas, después de la predicación que hayan dado, ¿verdad?, llaman al frente para orar y ministrar liberación a los cristianos. Escuche usted, esto es una aberración, esto es una herejía de las más grandes que pueda haber. Un ministerio práctico hacia los creyentes demasiado demonizados, porque según este hombre dice que la escritura, la historia, la iglesia y la experiencia contemporánea demuestran que en condiciones inusuales de pecado, ya sea propio o de otros en contra de ellos, o sea, de los cristianos, algunos creyentes llegan a estar demonizados. Y continúa este hombre en sus argumentos diciendo: la mayoría de los creyentes rechazarían de manera categórica que exista la posibilidad de demonización de verdaderos creyentes. Se dice esto, ¿verdad? La Biblia dice todo lo contrario, pero si Dios lo permite, lo vamos a ver más adelante. Si nos da tiempo, lo vamos a ver hoy más adelante. Y continúa este hombre diciendo: esa fue mi posición durante el periodo más largo de mis años en el ministerio cristiano. En realidad, la mayor parte de los que hemos cambiado nuestra posición en este asunto fuimos educados con una opinión tradicional de la no demonización de los creyentes. La cambiamos más que nada a causa de la experiencia acumulada aconsejando a los demonizados. Vuelvo a repetir, esta doctrina de la demonización no habla de una posesión demoníaca total, sino de una posesión parcial en el alma y en el espíritu, ya no en el alma y en el cuerpo, ya no en el espíritu. Porque ellos dicen: ya te convertiste a Cristo, ya el Espíritu Santo está ahí, pero aún así los demonios pueden habitar en tu alma, en tu cuerpo, a causa de que hay cosas que no has arreglado, pecados del pasado, maldiciones generacionales, etcétera, etcétera. Y si Dios lo permite, lo vamos a estar viendo en otras clases más adelante, en otras enseñanzas. Continúa diciendo este hombre: esto nos ha llevado a estudiar de nuevo la Escritura y a examinar otra vez la posición de los padres posapostólicos sobre este tema. ¿Quiénes son los padres posapostólicos? Los famosos padres de la iglesia, gnósticos cristianizados, que fueron los fundadores de la Iglesia Católica Romana. Como hemos visto, dice este hombre, el Murphy, los padres de la iglesia comprendían que los creyentes demonizados antes de convertirse a Cristo
no quedaban, ¿verdad?, automáticamente liberados de los demonios que vivían en ellos cuando el Espíritu Santo entraba a sus vidas en el momento de la conversión. También, según él, ¿verdad?, estos famosos padres apostólicos, padres de la iglesia, que no eran los apóstoles, también sabían que la liberación completa sería más bien un proceso que una crisis. Los nuevos creyentes eran edificados como discípulos en la verdad de Cristo, y luego, para asegurarse finalmente de su plena liberación de los espíritus malos, los trataba el orden de los exorcistas, a los cuales nombraba la iglesia para realizar este ministerio. Según Harwin Montgomery, todo ello se concluía antes de bautizar a los convertidos. Quiero decir que esto, ¿verdad?, quiero comentar que esto lo hacían los gnósticos cristianizados, que fueron los fundadores de la iglesia católica, ¿verdad? Ya estos ya no eran cristianos verdaderos, sino esto era gnosticismo cristianizado, y precisamente ellos exorcizaban a los creyentes porque suponían que todavía tenían demonios a pesar de haber creído en Cristo Jesús. Continúan los argumentos de este hombre. Ed Murphy dice: por fin cientos de líderes cristianos que aconsejan a creyentes traumatizados han descubierto que hay personalidades demoníacas asociadas a la vida de algunos creyentes, a menudo viviendo dentro de ellos y en conflicto con el Espíritu Santo que los habita. Imagínense tal adoración. Según él, ¿verdad?, dice: debemos aceptar esta realidad y ayudar a dichos creyentes a encontrar la liberación sin desgarrar su fe cristiana, diciéndole que puesto que tienen demonios, no son creyentes verdaderos y van camino al infierno. ¿Cómo se atreve nadie a causarles mayor sufrimiento para defender una suposición teológica? Y en otra parte de este libro, este hombre dice: el famoso manual de guerra espiritual en el área de la demonización de los creyentes, dice: muchos tienen pecados, muchos actúan de manera carnal, muchos viven en tristeza, en desánimo, muchos se divorcian, se suicidan, cometen delitos contra su prójimo, otros tantos fuman, fornican, roban, mienten, golpean a sus mujeres, se deleitan en programas de escándalos y pornografía, fácilmente escuchan y toman canciones de la radio de música del mundo en vez de cantar alabanzas a Dios, practican idolatría con personajes famosos, miran programas de TV llenos de violencia y sexo, están llenos de enfermedades, muchas son crónicas, se consumen en la venganza, albergan odios y amarguras por años, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dice este hombre, la liberación es necesaria. Escuche, él alega que es necesaria la liberación demoníaca en creyentes. Dice que es necesaria en todos los casos, en distintos grados, pero siempre es una realidad. La santificación, dice este hombre, es algo que todo cristiano tendrá que experimentar y que cambiará su vida en todas las áreas. A veces los culpables son los ministros que no saben o no entienden lo que deben de hacer. Otros están sujetos a falsas doctrinas. Otras veces el propio cristiano disimula su condición de esclavitud espiritual por temor o vergüenza. Este se transforma en un hipócrita, en un falso, diciendo y fingiendo que sirve a Dios de todo su corazón, pero está engañando a todos. En la esclavitud no hay bendición, solo condenación. Y estos son algunos de los falsos argumentos que predica la herejía, la falsa doctrina de la demonización en los cristianos, demonización de los creyentes. Que vuelvo a repetir, es una herejía, ¿verdad? Estos son algunos de los argumentos estándares basados en la recopilación a través de sus experiencias que ellos alegan que han tenido, ¿verdad?, con cristianos endemoniados o cristianos demonizados, de sus sesudas deducciones teológicas, que dicho sea de paso, no son deducciones teológicas ni exegéticas, ¿verdad?, sino son deducciones heréticas, antibíblicas, citas bíblicas sacadas fuera de su contexto, e influenciado por el pensamiento gnóstico griego, ¿verdad?, el pensamiento espiritual de la angelología griega, que pretende engañar o engaña a mucha gente, haciéndole creer
que aunque crean en Cristo Jesús, verdaderamente su cuerpo, su alma puede estar demonizado o ocupado por demonios que lo siguen manipulando y atormentando. Y este razonamiento teológico, herético, se guía principalmente por la tripartía humana. ¿Qué es la tripartía humana? Bueno, el ser humano tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y en base a esa tripartía, ¿verdad? Ellos argumentan, los falsos maestros que predican esta falsa doctrina, dicen que como el ser humano es tripartito, es muy similar al tabernáculo de reunión. ¿A cuál tabernáculo de reunión se está refiriendo? Al que levantó Moisés en el desierto, ¿verdad? Y en el libro de Éxodo, el cual tenía tres partes: tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el tabernáculo de reunión, según este hombre, los falsos maestros predican esto. En el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, solo podía habitar la presencia de Dios en el arca de la alianza, pero en el resto del tabernáculo, o sea, en el atrio y en el lugar santo, ahí sí podía haber otras personas. Entonces, dicen ellos, de la misma manera, así como el converso a Cristo, cuando se rinda a Cristo, el Espíritu, que es como el lugar santísimo, ese lugar, solo en ese lugar, es donde solo puede habitar la presencia del Espíritu Santo y nadie más puede entrar más que Él. Pero el resto del ser humano sí puede haber la posibilidad de que aún siga siendo habitado por demonios que aún no han sido expulsados. Este es otro de los argumentos falsos y heréticos, ¿verdad? Y los falsos maestros que predican esta herejía ponen ejemplos tales como, por ejemplo, ellos dicen que así como el rey Saúl era un ungido, ¿verdad? Era un ungido lleno del Espíritu Santo. Saúl era un verdadero creyente del Antiguo Testamento, pero cuando pecó, ¿verdad? A pesar de que había sido un ungido, venían los demonios a atormentarlo y a endemoniarlo, ¿sí? Produciendo manifestaciones dramáticas, cambios dramáticos, drásticos de personalidad. Ok, esto es cierto, sí, pero lo que no le dicen a la gente es que Saúl precisamente, ¿verdad?, fue desechado por el Señor y el mismo Señor le quitó el Espíritu Santo y al dejarlo vacío, entonces sí permitió que los demonios lo tomaran, se posesionaran de él, ¿verdad? Y esto es parte de uno de los falsos argumentos que predican los falsos maestros carismáticos neopentecostales con respecto a la demonización de los creyentes. Luego, otro ejemplo que ponen en el Nuevo Testamento, tenemos ejemplos gráficos, dicen ellos, de judíos asistentes habituales a las sinagogas que estaban gravemente demonizados. Ok, está bien. Marcos, por ejemplo, capítulo 1, versículo 21 al 28, habla acerca de judíos que estaban en las sinagogas, ¿verdad? Que de momento se manifestaba un demonio y se enfrentaban al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Pero lo que no le enseñan a la gente es que estos eran judíos que aún no habían creído en el Mesías, que no habían sido salvos y no se habían convertido. Otro de los ejemplos y falsos argumentos que predican es, por ejemplo, dice lo siguiente: luego en el caso de la hija de Abraham, o sea, la mujer encorvada que está en el pasaje de Lucas capítulo 13, ellos dicen que esta era una verdadera creyente judía, pero su enfermedad era causada por causa de un espíritu maligno que la mantenía encorvada y no se podía enderezar, del cual el Señor Jesucristo le liberó, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Obviamente esta mujer era una mujer israelita, una verdadera creyente judía, pero no era salva todavía. No había entregado su vida a Cristo, mucho menos el Espíritu Santo había entrado dentro de ella. Y luego ponen otro ejemplo, ¿verdad? El último de los ejemplos que voy a estar comentando con respecto a la posibilidad de creyentes endemoniados. Dice, en el caso de la familia demonizada de la iglesia de Ananías y Zafira, Ananías y Zafira dice, examinamos con anterioridad, eran creyentes, sin embargo Satanás había llenado el corazón de Ananías y alegan llegar es controlar. La misma expresión que se utiliza para hablar acerca de la plenitud del Espíritu Santo.
cierto lenguaje es muy poco. Bueno, el asunto aquí es que Ananías y Zafira, es cierto, eran cristianos, no dudamos que hayan estado llenos del Espíritu Santo, pero aquí la palabra llenar su corazón habla de que permitieron que Satanás llenara su mente con ideas avariciosas. La Escritura jamás y nunca está hablando que Satanás lo poseyó, ¿verdad? Los poseyó Ananías y Zafira. Y bueno, como toda buena herejía, tiene una supuesta base bíblica que supuestamente es irrefutable para estos argumentos que hablan de la posibilidad, ¿verdad? La herejía, de la posibilidad de que un creyente verdadero se pueda encontrar demonizado. Y como buena herejía, ¿verdad?, la basan en una porción bíblica que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, en el versículo 43 al 45, donde el Señor Jesucristo dice lo siguiente, ¿verdad? Está hablando el Señor y dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero, así le pasará también a esta generación malvada. Y en base a esto, ¿verdad? En base a esto, los falsos maestros carismáticos de pentecostales principalmente, y ahora muchos pentecostales, muchos otros del movimiento judío mesiánico, ¿verdad? Es cristianismo judaizado, alegan y enseñan que en esta porción del Señor Jesucristo está declarando, está diciendo la realidad de la demonización potencial, primero que nada, los incrédulos, ¿verdad? Pero que en el versículo 45, ellos dicen en el versículo 45, está declarando que un creyente redimido puede volver a quedar demonizado o endemoniado a causa del vacío de la presencia de Dios, que se puede suscitar por causa del pecado, rebelión, heridas generadas y no resueltas, y que desafortunadamente, dicen ellos, en muchas iglesias pasa por alto esta realidad de la demonización potencial en la vida tanto de incrédulos como de creyentes, debido a una interpretación pobre y limitada de conocimiento espiritual. Y todavía agregan y dicen: muchos se basan en la Escritura que dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Esto es 2 Corintios 5:17. Y ellos se atreven a decir que esto es bastante real de acuerdo a la salvación, pero no con la santificación y la liberación espiritual. Y dicen: sí es cierto, ya fuiste salvo en tu espíritu, regenerado en tu ser interior, pero en tu alma y tu espíritu hay la posibilidad, ¿verdad? Como no dejas de decir mentiras, como no dejas de pecar, como no dejas de agredir verbalmente, ¿verdad? Como no dejas de ser rebelde, entonces la posibilidad de que haya una demonización, o sea, una posesión demoníaca parcial en tu alma, en tu mente, en tu cuerpo. Por eso estás enfermo constantemente, ¿verdad? Y como estamos viendo, ¿verdad?, basado en esta y otras escrituras, estos falsos maestros enseñan precisamente que esta demonización es posible, ¿verdad? O sea, hablan de un dominio parcial, ¿verdad?, que supuestamente por un lado te tiene de una mano tomado el Señor Jesucristo y de la otra mano te tienen tomados los demonios, ¿verdad? Pero que esto es debido a que supuestamente ellos, a que muchos líderes no tienen el conocimiento suficiente para entender y comprender que hay una posibilidad de demonización parcial en la vida de los cristianos, ¿sí? Y que también es causa de actos pecaminosos, de traumas, maldiciones generacionales y falta de sanidad interior, o sea, falta de perdón, amargura, traumas y pecados no confesados. Ahora, ¿cuál es una de las cosas trágicas y de las peores cosas
herejía es que esta herejía, ¿verdad?, de la demonización parcial o la demonización de los creyentes ataca y desmiente la eficacia total de la obra redentora de Cristo Jesús. Porque estos falsos maestros o no han comprendido o no quieren comprender o nunca lo estudiaron, pero ellos no entienden que la obra de salvación de Jesús, la obra de salvación del Señor Jesucristo en una persona, en un ser humano, es algo integral que lo redime totalmente, ¿verdad?, en espíritu, alma y cuerpo. Tripartitamente lo redime del poder de las tinieblas. Y ahorita, si Dios lo permite, vamos a hablar acerca de la refutación bíblica de esta herejía que es muy común en los círculos carismáticos, los pentecostales, en las iglesias de la prosperidad, ¿verdad?, donde se habla de guerra espiritual, de declarar, de decretar, de maldiciones internacionales, de quebrar maldiciones, ¿verdad?, de romper yugos de iniquidad. Todo esto es muy común. Le dicen a la gente: si tú no puedes cambiar de forma de vivir, no es que seas tú el pecador. Lo que pasa es que hay un demonio que te está controlando tu mente, tu cuerpo, ¿no? No puedes dejar de agarrar cosas, o de robarte cosas, ¿verdad?, o de andar ahí de mano larga con las mujeres, porque hay un demonio que te agarra la mano, ¿verdad?, para que manosees a las mujeres, a las niñas, a las señoritas. Eso es una mentira. Puede ser, sí, pero no los cristianos. Ahora escuchen, esta falsa doctrina prácticamente finca la responsabilidad, de esto es a lo que voy, finca la responsabilidad de la pecaminosidad en la vida de los cristianos, finca la responsabilidad de la pecaminosidad en la obra de los demonios huéspedes en el creyente que aún no ha sido liberado totalmente, que no ha pasado por un proceso de sanidad interior y de liberación paulatina, ¿sí?, en vez de fijar la responsabilidad y observar la responsabilidad personal del creyente y la seducción de su propia carne. Esto es lo correcto. Ahora, ¿cuál es la refutación bíblica de esto? Porque hay una refutación bíblica. La Biblia, la palabra de Dios siempre nos enseña la luz y la verdad. Y esto es una herejía que es parte de una herejía muy antigua conocida como la insuficiencia del sacrificio de Jesús, producto del famoso docetismo, ¿verdad? ¿Cuál es la refutación bíblica? La refutación bíblica de la falsa doctrina de la demonización de los cristianos. Primero que nada, escuchen, la afirmación carismática no pentecostal de guerra espiritual y de demonización de los creyentes, esa afirmación basada en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, en la cual ellos dicen que Jesús mismo enseña que un discípulo suyo, salvo, converso del pecado, puede llegar a estar demonizado si no se llena de Dios. Y esto obviamente es algo totalmente absurdo y antibíblico. Aparte de que es una irracionalidad de las peores, primero que nada, porque si alguien se ha apartado del pecado, se ha entregado a Cristo Jesús, ha entregado su vida, ¿verdad? El Señor lo ha lavado, lo ha restaurado y el Espíritu Santo ha venido a regenerarlo y ayudarlo a nacer de nuevo. Entonces, obviamente, por las Sagradas Escrituras podemos entender que la tal persona sí está lleno de Dios y el Espíritu de Dios ha venido a morar en su ser, ¿verdad? Además, la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Además, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras se enseña que el cristiano puede estar demonizado parcialmente. Esto es una herejía, esto es producto del gnosticismo moderno, ¿verdad?, de la metafísica. Además también, ¿verdad?, también los falsos maestros que predican la demonización de los creyentes argumentan en esta porción bíblica, ¿verdad?, de Mateo capítulo 12, donde habla acerca del espíritu que sale y luego regresa con otros 7 peores. La porción bíblica base de su doctrina
Esto obviamente es algo totalmente sacado fuera de su contexto escritural y de su pasaje, ¿verdad? Por eso precisamente cuando una porción bíblica se aísla de su contexto, mire, cuando usted va a estudiar, tiene la oportunidad a lo mejor de estudiar en el Instituto Bíblico, o tiene la oportunidad de estudiar una materia que se debe estudiar, que se le conoce como hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia que ayuda a interpretar correctamente el contenido y el mensaje y la enseñanza de los textos. Pueden ser textos bíblicos o pueden ser textos comunes y corrientes del mundo, ¿verdad? Y una de las leyes, principios de interpretación bíblica de la hermenéutica dice que para poder interpretar bien las porciones bíblicas hay que articularlas, ¿verdad? Bien con su contexto escritural, con el contexto de su pasaje o la porción en cuestión que se está estudiando, para no sacar una falsa conclusión, o sea, una falsa doctrina. La porción bíblica que ellos usan para este argumento de que un cristiano puede estar demonizado, la posibilidad de la demonización en los cristianos, es la porción bíblica de Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Pero para poder entender bien esta porción, debemos de leer lo que dice Mateo 12, pero del versículo 38 al 45, en el cual dice de la siguiente manera, dice que un día, ¿verdad?, el Señor estaba predicando, anduvo en sus 3 años de ministerio público, y dice que un día, versículo 38 de Mateo 12, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestre alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Escuchen, aquí uno de los focos principales de atención de esta porción bíblica está basado o está centrado en los maestros de la ley y algunos fariseos, o sea, los escribas también, ¿verdad? Los maestros de la ley y los escribas en lo que primer punto de atención, los escribas, los maestros de la ley y los fariseos. Y dice que se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Querían a lo mejor que abriera el mar de Galilea o que hiciera descender Caná, así como Moisés, ¿verdad? Versículo 39. Pero Jesús respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Estuvo tres días en el vientre del pez, ¿verdad? Y al tercer día volvió a la vida. Versículo 40. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Versículo 41. El día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. ¿Quién era ese superior que estaba ahí en vez de Jonás? Era precisamente el Mesías Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador y el Señor, ¿verdad? Versículo 42. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio. ¿A qué generación se está refiriendo aquí? A los fariseos y a los escribas de la ley, ¿verdad? Porque sobre ellos está el foco de atención en este momento. La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Pero ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. La palabra escuchar en el griego es la palabra akuo. Akuo, ahí proviene la palabra acústica, ¿verdad? Akuo, que significa escuchar con atención para obedecer, ¿verdad? Se negaban a escuchar con mucha atención al Señor Jesucristo, al Mesías, para obedecerlo, ¿verdad? Por eso la reina de Saba se iba a levantar para condenar a los fariseos y a los escribas. Versículo 43 dice: cuando un espíritu maligno
descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu maligno busca otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona que vive allí, y entonces esa persona queda peor que antes. Escuchen lo que dice a continuación, punto y seguido. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. ¿A cuál generación maligna se está refiriendo el Señor? A los fariseos y a los escribas, a los maestros de la ley religiosa. ¿Por qué? Porque ellos ni eran cristianos, ni se habían arrepentido, ni se habían apartado de sus malos caminos, ni habían sido salvos, ni nacidos de nuevo, ni mucho menos llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos estaban vacíos. Los fariseos, no sé si usted lo sepa, ¿verdad?, pero ellos también tenían exorcistas. Había rabinos que se dedicaban a exorcizar, y exorcizaban efectivamente a la gente, sí, verdaderamente sí. Pero el problema es que echaban fuera de una persona, ¿verdad?, o quizás de los mismos fariseos, ¿verdad?, echaban fuera de un demonio, habían echado algún demonio, pero estaban vacíos porque aún no habían sido salvos ni regenerados espiritualmente, o sea, no habían nacido de nuevo, y por lo tanto la presencia del Espíritu Santo no había podido habitar en ellos. Por lo tanto, los falsos maestros de la guerra espiritual que predican esta herejía de la demonización de los cristianos verdaderos, lo que ellos dicen en base a esta escritura, cuando lo analizamos ya verdaderamente en su contexto, es falso. No está hablando de cristianos verdaderos aquí el Señor Jesús, porque ellos dicen que en esta porción de Mateo capítulo 12, ahí el Señor está enseñando que sus discípulos pueden estar demonizados o pueden llegar a demonizarse. Verdaderamente eso es algo falso, porque no se está refiriendo a cristianos, sino se está refiriendo a los fariseos, a los escribas que aún no habían sido salvos, ¿sí?, ni convertidos, ¿verdad? Por lo tanto, ellos seguían atados al pecado y seguían bajo el yugo espiritual de las tinieblas. Ahora bien, Dios mismo en su palabra nos enseña claramente que el único comisionado, ¿verdad?, el único comisionado para sanar el cuerpo, el alma y el corazón y el espíritu del hombre y luchar fuera totalmente los demonios del cuerpo de una persona es Jesús. Y cuando esto ocurre, la persona queda totalmente redimida, sanada espiritualmente, ¿verdad?, redimida. No sé si usted lo sepa, pero muchos de los que ahora somos cristianos, no todos, ¿verdad?, pero muchos de nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, estábamos endemoniados y ni siquiera se nos manifestaba, ¿verdad? Algunos estaban endemoniados, otros sí estaban endemoniados. En algún momento, ¿verdad?, de la predicación del Evangelio, los demonios se les manifestaron, ¿verdad? Pero sea que la persona no haya estado endemoniada, y no se le haya manifestado, o haya estado endemoniada y se le manifestó antes de su conversión, cuando el Señor Jesucristo vino a su vida, ¿verdad?, y la persona se rindió totalmente a los pies de Cristo Jesús para hacerlo su Señor y su Salvador. En ese momento el Señor no solamente lo sanó, sino lo liberó espiritualmente totalmente para siempre. Quiero leerle una historia que es muy conocida. Es la famosa historia del endemoniado gadareno. Esta historia se encuentra en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Yo voy a dar lectura de corrido y después voy a comentar unas cosas, ¿verdad? Dice esta historia que llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas del tierra y nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas influyentes, lo cual hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba las muñecas. Tenía una fuerza endemoniada, como se dice, ¿verdad? No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde
maullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio y corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Versículo 10. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Y sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cerca. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus, déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Verso 14. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron. Escuchen lo que dice el versículo 15. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba allí, escuchen, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido le contaban a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por demonios y con los cerdos. La multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y lo dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, ¿verdad? Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Y este fue uno de los primeros misioneros. Versículo 20. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades, o sea, Decápolis, de esa región, y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados por lo que decía. Escuche, esta es una historia tremenda, ¿verdad? Que enseña que cuando una persona viene a los pies del Señor Jesucristo, esa persona inclusive podría haber estado totalmente atado por Satanás, ¿verdad? Totalmente dominado como estaba este endemoniado. Pero cuando tuvo un encuentro con el Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando el Hijo de Dios se acercó a su vida, quizás usted diga: hoy en día pues Jesús no va a venir a mi vida, ¿cómo no? Cuando alguien te predica el Evangelio, cuando alguien te evangeliza, el Hijo de Dios está ahí presente, hablando a través de sus discípulos, a través de sus siervos, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo cuando una persona tiene un encuentro personal verdadero con Jesús, a través de un evangelio puro, santo, sana doctrina, y la persona decide creer en Jesús, decide entregar su vida, el Hijo de Dios no solamente lo salva, sino también lo libera, lo sana, lo restaura y no vuelve a permitir que el diablo vuelva a poseer a nadie que ahora le pertenece y es su siervo y es discípulo suyo. ¿Dónde dice esto? Marcos capítulo 9, verso 25, donde dice: al ver Jesús, Marcos 9, 25, dice: al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno y dijo: espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Cuando el Señor Jesucristo liberaba a alguien, ¿verdad?, lo reprendía, y aparte de que lo reprendía y lo expulsaba, les ordenaba que no volvieran a entrar en esas personas, y los demonios tenían que obedecerlo, ¿verdad? Y de hecho esto es parte de un verdadero ministerio de liberación, pero no en los cristianos,
sino en aquellos que son inconversos, ¿verdad? Que no han sido salvos, porque escuche, desafortunadamente, si Dios lo permite, me da tiempo. En la actualidad hay muchos falsos convertidos, hay falsas conversiones, en los cuales verdaderamente sí están endemoniados todavía, y sí se les puede llegar a manifestar algún demonio, ¿sí? Pero en los inconversos, en los que no son salvos, a los que nunca han, los que todavía no han nacido de nuevo, este ministerio se puede ejercer y se sigue ejerciendo, ¿verdad? Cuando a alguien se le manifiesta un demonio, hay que reprender al demonio, o sea, decirle espíritu maligno, ¿verdad? En el nombre de Jesús te ordeno que salgas de él y no vuelvas a entrar en esta persona. En el nombre de Jesús obedece. Y el demonio tiene que obedecer en el nombre de Jesús. No es de que quiera, ¿verdad? Es que tiene que obedecer en la autoridad del nombre de Jesús. ¿Sí? Otra cita muy reveladora es Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14, donde dice: y den siempre gracias al Padre, que los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad, nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, cree en Él, cree en el Evangelio, que Jesús se arrepiente, se entrega a Cristo Jesús para perdón, salvación y vida eterna, Dios dice en su palabra que el Padre Celestial te rescata del reino de las tinieblas y te traslada bajo el dominio y autoridad y señorío de su amado Hijo Jesucristo, el todopoderoso Hijo de Dios, de cuya mano jamás y nunca nadie, ¿verdad? Ningún espíritu maligno podrá arrebatarnos. ¿Dónde dice eso? La Biblia lo dice en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, donde el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, y nadie podrá arrebatármelas de la mano, ¿verdad? La falsa doctrina de la posesión demoníaca o de la demonización parcial de los cristianos enseña prácticamente que Satanás puede tener injerencia, puede tener poder, puede tener autoridad en la vida de un discípulo, de un siervo de Jesucristo, a como él se le pegue su regalada gana, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que está enseñando. Y vuelvo a repetir, esto va de la mano de la falsa doctrina de la herejía gnóstica de la insuficiencia del sacrificio de Jesús. Es un derivado de todo eso, ¿verdad? Que hasta el día de hoy se sigue predicando. Pero, y escucha lo que dice el versículo 29: mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. O sea, ¿qué quiere decir Jesús? Mi Padre y yo las tenemos en control, ni ningún espíritu maligno, ni nadie, ¿verdad?, las va a poder arrebatar. Nadie las va a poder volver a poseer, ¿verdad? Especialmente hablando de los demonios. Por lo tanto, ¿verdad?, los falsos maestros carismáticos pentecostales enseñan que una persona que se ha convertido a Cristo Jesús puede ser endemoniada o demonizada parcialmente al libre voluntad del diablo cuando éste llega a pecar en algo o por alguna herencia de iniquidad, por falta de sanidad interior, traumas del pasado, ¿verdad? Esto es metafísica. Esto no es cristianismo, esto no es Biblia, esto es metafísica. Recapitulando brevemente, ¿verdad?, dice: también enseña que el creyente que no ha pasado por un proceso de sanidad interior, aunque cree en Jesús y se haya convertido a Él, puede seguir parcialmente endemoniado. Pero como acabamos de ver, esto a la luz de la palabra de Dios es totalmente falso, herético y antibíblico, puesto que nadie, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, nadie que se ha cobijado bajo las alas del Todopoderoso Hijo de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor, ¿verdad?, de los cielos, de la tierra y de donde bajo la tierra, nadie que se haya ido a cobijar bajo sus alas puede seguir bajo el dominio del reino de las tinieblas, sea total o sea parcial, como alegan ellos, ¿verdad? De hecho, escuchen,
el único lugar o en la única persona en la cual podemos encontrar libertad espiritual, siguiente por favor, es solamente en Jesucristo. Claro, el Padre Celestial puede liberar, claro que sí. El Espíritu Santo, claro que sí, pero Dios, el Padre, ha condicionado a Dios el Hijo, a su Hijo Jesús, no solamente para la obra de redención, de sanidad, sino también de liberación espiritual en la vida del hombre. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, la segunda parte dice: pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, la palabra de Dios nos enseña que Él vino a deshacer las obras de Satanás, entre ellas su influencia demoníaca absoluta que tenía sobre la humanidad, y obviamente la liberación espiritual demoníaca en la vida de los que han creído en Él. Escuchen, pero como sabemos y hemos estudiado, la fe bíblica o creer bíblicamente en Jesús no tiene que ver solamente con creer en Él, en su existencia, en sus promesas, en su bondad, sino creer bíblicamente tiene que ver con confiar, creer en Él, su palabra, pero también vivir sometido pleno y totalmente bajo su autoridad, en una obediencia plena, fiel y verdadera. Es así solamente como solo por medio de Jesús y solo a través de Él es que la gente en el mundo puede o podemos encontrar libertad espiritual plena y verdadera del yugo de las tinieblas, de los demonios, de cualquier posesión demoníaca, de la influencia y un ataque directo del diablo, solamente a través de la fe en el nombre de Jesús y en la rendición plena y total a la persona del Hijo de Dios. Cuando nosotros lo hacemos Señor y Salvador y nos disponemos a rendirnos totalmente a Él para obedecerle. Hechos capítulo 10, versículo 37 al 38 dice: ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Se refiere a Juan el Bautista. Dice: ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La Biblia nos enseña que solo en el nombre de Jesús, solo a través de Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios, y solo a través de su nombre, los espíritus inmundos se someten, obedeciendo para abandonar totalmente el cuerpo de una persona que haya poseído. Dice Hechos 4, versículo 11 y 12. Dice: pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Versículo 12: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. La palabra salvo es la palabra soso, que significa salvar, hacer salvo, librar, rescatar del peligro, sanar, perseverar. Solamente a través del nombre de Jesús somos salvos, y esa salvación tiene que ver con muchas cosas, incluyendo sanidad de la mente, del alma, restauración de las emociones, sanidad del cuerpo y obviamente también sanidad espiritual, liberación espiritual del yugo de las tinieblas. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20 dice: cuando los 72 discípulos regresaron y informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. ¿Usted cree que si el Señor no nos hubiera dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, sería posible que un demonio siguiera poseyendo a un cristiano? Sería algo totalmente contradictorio. Por lo tanto, es herético y antibíblico decir
que hay la posibilidad de que un cristiano puede estar demonizado o parcialmente poseído en su alma y en su cuerpo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les dañará. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. ¿Sí? Y de aquí tenemos muchos otros ejemplos, ¿verdad?, de liberación que el Señor hizo, como la hija de la mujer Sirofenicia, la liberación de un joven que estaba poseído por un demonio y le daban ataques epilépticos, ¿verdad?, y muchos otros más registrados en los evangelios. Además, el mismo apóstol Juan dijo que el Señor Jesucristo había hecho tantos milagros, ¿verdad?, que él consideró que si se trataran de haber escrito en todos los libros del mundo en aquel entonces hubiera sido imposible registrarlos, pero que los milagros, ¿verdad?, las sanidades, las liberaciones demoníacas que estaban escritas en su evangelio estaban ahí para demostrar que Jesucristo era verdaderamente el Hijo de Dios, que solamente a través de él había perdón, salvación, vida eterna y también salvación espiritual, liberación espiritual. Por lo tanto, concluimos que una de las cosas que concluimos es que la única forma de salvación y liberación es por medio de la persona y el nombre de Jesús. Ahora quiero terminar ya este tiempo con otro problema, ¿verdad? Siguiente, otro problema que tiene o que presenta la herejía, ¿verdad?, la supuesta demonización de los cristianos, que como ya venimos diciendo, aparte de ser una herejía, esta herejía de que los cristianos pueden estar demonizados parcialmente, hay otro problema, ¿verdad? Y el problema radica en que, como mencionaba hace rato, mucha gente que se dice cristiana, hay gente que se dice cristiana porque por una iglesia, y al final el pastor, el predicador, hizo un llamado para que los oyentes, los nuevos asistentes, pasaran al frente para recibir a Cristo Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Usted conoce de lo que le hablo, ¿verdad? La famosa oración del pecador, ¿verdad?, donde uno dice, bueno, pues yo te confieso como mi Señor y mi Salvador a partir de este día para siempre, me arrepiento de mis pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Después de haber hecho la famosa oración del pecador, se bautizan, toman cursos disciplinados, asisten ahora a una iglesia cristiana constantemente, pero en algún momento se les llega a manifestar un demonio verdaderamente, sí. O bien no pueden dejar sus pecados garrafales, ¿verdad?, escandalosos. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, es que aquí lo que pasa es que hay tres cosas principalmente. Cuando a la gente le ocurre esto, de que ya confesó a Jesús con sus labios, ya se bautizó, ya se congrega, inclusive sirve en algún ministerio, y se le llega a manifestar un demonio, hay tres cosas principalmente que están ocurriendo aquí. La primera es que es gente que, a pesar de haber hecho una simple oración de fe, como se estila hoy, como se acostumbra hoy, para ser salvo expreso, tener salvación expresa, la realidad de las cosas es que mucha de esta gente no ha comprendido primero que nada la dimensión del pecado y de sus pecados. ¿Sí? Y por lo tanto, al no comprender la dimensión, la gravedad del pecado y la gravedad de sus pecados, no se han arrepentido de todo corazón y por lo tanto no han sido salvos. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos indispensables para la salvación verdadera es el arrepentimiento genuino, que tiene que ver con reconocer delante de Dios que uno lo ha ofendido, que ha pecado, pero también decidirse apartarse de los malos caminos. Así como, ¿cómo se llamaba el chaparrito ese que se subió a un psicólogo? ¿Cómo se llamaba? Así como Saqueo, ¿verdad? Que dijo, a partir de hoy yo le doy la mitad de mis bienes a los pobres, ¿verdad? Y si a alguien le he robado, se lo voy a devolver multiplicado. ¿Y qué dijo el Señor? Ahora verdaderamente la salvación ha llegado a esta casa, la casa de Saqueo.
lado. Número dos, lo que puede estar pasando, ¿verdad?, en un creyente que ha confesado a Jesús, ha hecho la oración del pecador para recibir una salvación express, ¿verdad? La segunda cosa que puede estar pasando es que esa gente desafortunadamente ha llegado a congregaciones que predican un evangelio adulterado, un evangelio apócrifo, ¿sí? No sé si usted lo sepa, pero el apóstol Pablo dice que si alguien predicare un evangelio diferente del cual la Biblia enseña, ¿sí?, ese es un evangelio, la persona está maldita, ¿verdad? Y obviamente el evangelio que está predicando es una mentira, está maldito. Un evangelio adulterado no produce ni perdón, ni salvación, ni vida eterna, porque es herejía. Hay iglesias donde, como hemos comentado, se predican evangelios adulterados de prosperidad, de confesión positiva, de predestinación y calvinismo, ¿verdad? Evangelios y cristianismos judaizantes, como los famosos judíos mesiánicos, ¿verdad?, cristianos que se creen judíos, que es legalismo judaizante. Y a causa de esto, como no se les predica un evangelio puro, sino que es un evangelio mezclado con mentiras, no pueden ser libres del pecado, no pueden ser salvos, no pueden nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que solamente la verdad es la que trae libertad. El Señor Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por lo tanto, la mentira, o sea, los evangelios adulterados, prostituidos, se le dice también, no traen libertad, sino traen muerte, traen condenación y obviamente traen ataduras, ¿verdad? Y la tercera cosa que puede estar pasando en una persona que dice que es cristiano, que ha confesado a Jesús, que se ha bautizado inclusive, pero que se le llega a manifestar un demonio, es porque mucha de esa gente que se ha arrepentido y convertido al Señor verdaderamente, o bueno, es gente, vamos a decir que es gente que verdaderamente en un momento dado de su vida escuchó un evangelio verdadero, escuchó la sana doctrina y el evangelio sano verdadero, se arrepintió, se apartó de sus pecados, se convirtió y entregó verdaderamente a Cristo. Esa persona fue verdaderamente salva, liberada, sanada y restaurada, ¿verdad? Pero si desafortunadamente en una etapa de su vida o al principio de su vida cristiana o más adelante, pasado unos meses, un año, 2 años, no sabemos, ¿verdad?, esa persona o esa gente desgraciadamente cae en una iglesia que predica herejías, doctrinas de demonios, cosas tales de la metafísica cristianizada que estamos tratando, ¿verdad?, de declarar, decretar, atar, teología de prosperidad, sanidad continua, maldiciones generacionales, guerra espiritual, la herejía gnóstica de la predestinación, el calvinismo, que es un derivado de la herejía gnóstica de la predestinación que se predica hoy en las iglesias reformadas, sensacionismo, cristianismo mesiánico, movimiento apostólico profético, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esta gente que ha sido salva, que no tiene cuidado y va y se mete en eso, esas herejías tienen el potencial espiritual para darle muerte espiritual nuevamente, separarlo de Dios, y ahí sí se abre nuevamente la posibilidad de que la persona se endemonie. Ahí sí. ¿Por qué? Porque cuando la gente pone su fe en todo esto, y por ejemplo le dicen: ¿sabes qué? Es que mira, habemos gente cristiana que nos hemos convertido a Cristo, ¿verdad?, en los inicios de nuestra vida cristiana, pues batallamos todavía con pecados, malos hábitos, unas malas mañas, ¿verdad?, y nos sentimos condenados y decimos: Señor, ¿por qué sigo pecando en esto? ¿Por qué sigo teniendo este mal hábito, esta mala maña, verdad? Señor, ¿qué está pasando, verdad? Y nos sentimos compungidos. No sabemos que
despierto nuevas inclinaciones en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, nuevas inclinaciones hacia Dios y hacia las cosas de Dios, ¿verdad? Pero a veces todavía tenemos alguna mala maña por ahí, ¿verdad? Algún mal hábito que no nos hemos podido soltar de eso, ¿verdad? No lo sabes, no lo entiendes, aparte de eso no entiendes a veces que a pesar de que has sido salvo, redimido, tu ser interior, aún seguimos habitando en un cuerpo de carne y hueso que está corrompido por el pecado. Que dicho sea de paso, ese cuerpo será totalmente redimido del pecado, será purificado y santificado totalmente cuando Cristo Jesús venga por nosotros, nos transforme en los aires y nos lleve a la presencia del Padre, ¿verdad? Y si de mala, ¿verdad? Tú eres un nuevo creyente que no conoces bien de sana doctrina, de teología sana y verdadera con respecto a estos asuntos. Y escuchas que alguien te dice, mira, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tú no lo sabes, ¿verdad? Pero a pesar de que ya eres cristiano, a pesar de que confesaste a Cristo Jesús, a pesar de que te arrepentiste, hay la posibilidad de que puedas estar demonizado. No te espantes. No estás endemoniado porque eso sería decir como que no eres cristiano, pero la Biblia, ¿verdad? Según ellos dicen los falsos maestros, la Biblia enseña que hay la posibilidad de una demonización parcial en tu mente, en tu alma y en tu cuerpo. Por eso es que no puedes controlar tus ojos para ver a las mujeres, a los hombres, si es que eres mujer, ¿verdad? Si lo que está pasando, entonces, ¿sabes qué? Mira, ven para acá, vete para acá, ven a mi iglesia, ven a mi ministerio. Vamos a orar por ti, te vamos a ministrar, vamos a hacer una oración de guerra espiritual y de liberación, ¿verdad? Usted sabe que todo esto es metafísica cristianizada y en esto se mueven los demonios por muy cristiano, muy bíblico y muy bonito que se vea, ¿verdad? Porque esa es la mayor obra de Satanás, es camuflajear la mentira en medio de la verdad. Entonces esta pobre gente va a un ministerio de ese tipo, ¿verdad? Carismático, apostólico, profético, de la prosperidad, ¿verdad? Una iglesia carismática, mesiánico, pentecostal, porque ahora los pentecostales también han adoptado esto, ¿verdad? La posibilidad, la doctrina de la posibilidad de la demonización de los creyentes. Entonces la gente va, ¿verdad? Obviamente, como es un ministerio que está basado en herejías y doctrinas de demonios, ahí ni se manifiestan, las manifestaciones sobrenaturales no son ni de parte del Espíritu Santo, ni son manifestaciones sobrenaturales verdaderas, sino que son manifestaciones de origen diabólico. ¿Por qué? Porque es metafísica cristianizada, no es cristianismo, ¿verdad? Y esta pobre gente va, que oren por ellos, les imponen manos, y entonces sí, si ya estaban libres, ahí sí se puede volver a endemoniar. Ahí sí se puede volver a endemoniar a la gente. Se lo digo y se lo digo con conocimiento de causas. Y esto es algo tremendo porque, como dijo el apóstol Pablo, mucha gente ha empezado por el Espíritu y ahora están acabando en la carne nuevamente. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por ignorancia bíblica. Tanta ignorancia bíblica que hay en la actualidad que conduce a la gente a la desgracia, a la tragedia. Cuando la Biblia dice en Oseas 4:6, dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Quiero culminar con unas escrituras que son determinantes en este asunto de la liberación plena y total a través de la fe y obediencia en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18 dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios nos mantiene protegidos y el maligno no puede tocarnos. La palabra tocar es la palabra griega haptomai, que significa apegarse a algo, ¿verdad? Así como las sanguijuelas. Esto habla de que el diablo no puede manejarnos, dominarnos o mantenerse aferrado a ellos, tal como enseñan los falsos maestros, ¿verdad? Lucas capítulo 14, versículo 14 en adelante dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región, y enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la
se levantó para hacer la lectura y se le entregó el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo encontré el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, ¿verdad? Y a pregonar el año en favor del Señor. Dios es claro en su palabra y nos enseña que la obra salvadora y redentora del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y a través de todo su ministerio eterno que Él está ejerciendo en este momento, ¿verdad? A la diestra del Padre, es una obra completa que no necesita añadiduras y acciones posteriores a la salvación, tales cosas que predican ellos como sesiones de liberación o sesiones de liberación de sanidad interior, ¿verdad? Tal como predican los falsos maestros carismáticos pentecostales. Si Dios lo permite, la semana que viene vamos a estar hablando un poco acerca de la falsa doctrina de la sanidad interior. La falsa doctrina carismática pentecostal de la sanidad interior enseña, precisamente va de la mano con esto, que al haber, que si tú antes de ser cristiano, por ejemplo, tuviste un trauma, tuviste un accidente, fuiste violado, abusado, tuviste un accidente y te quedaste traumatizado, a causa de esa traumatización de tu alma, los espíritus encontraron una grieta por la cual se te colaron al alma, ¿verdad? Y que a pesar de que hayas venido a Cristo Jesús, tú necesitas pasar por un proceso de regresión, de sanidad, de perdón, de perdonar, de soltar, ¿verdad? Esto obviamente es metafísica, esto es psicología también. Y ellos dicen, ¿verdad? Si usted es cristiano, confesó a Cristo, ya se bautizó, pero necesita pasar por la sanidad interior, ¿verdad? Y en muchas congregaciones carismáticas se dan cursos de sanidad interior para romper ataduras, herencias de iniquidad, cadenas de iniquidad, liberación de la demonización, ¿verdad? Expulsar demonios generacionales de tu familia que causan pecados, enfermedades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la verdad, las cosas por lo que acabamos de ver bíblicamente Dios nos enseña que la persona que viene arrepentida a los pies de Jesús y se entrega a Cristo Jesús, el Señor no solo lo salva, no solamente lo salva del poder del pecado, también lo regenera y también lo libera espiritualmente del yugo de las tinieblas. Lo sana, lo restaura en lo moral, en lo mental, en lo emocional, espiritualmente, lo sana de enfermedades. Pero una de las cosas más importantes en este punto es que lo cubre con su protección. Lo cubre bajo la sombra de sus alas para que el diablo no pueda tocarlo, no pueda manipularlo, ¿verdad? Hacerlo como se le dé su regalada al diablo. Y aparte de todo, como dice en Lucas 10, lo pone en autoridad por encima del reino de las tinieblas. Esta es la verdad bíblica. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Bueno, en esta hora tengo que culminar. Dame el punto, por favor. Tengo que culminar, tenemos que terminar este tiempo. Esperamos de todo nuestro corazón que esta enseñanza les haya sido de bendición, de edificación, ¿verdad? Esta es una enseñanza bíblica. Le pido también a ustedes de todo mi corazón que oren por nosotros, porque cada vez que alguien enseña la luz y la verdad con respecto a tantas herejías que se predican en la actualidad, no dudamos que el diablo se levanta en contra de nosotros, ¿verdad? Hoy en día es muy fácil predicar una herejía o un grupo de herejías y la gente, todo el mundo lo va a aceptar y la gente va a seguir a ese tipo de predicadores, ¿verdad? Falsos maestros. Pero alguien que es levantado por el Señor, como Jeremías, por ejemplo, que predica la verdad, la sana doctrina, la palabra del Señor verdaderamente, va a ser objeto de múltiples ataques. De hecho, no obstante para saberlo ni para notarlo, pero hace unos días estuvimos un poco enfermos de salud, mi esposa y yo,
hermano, esto puede ser parte de ello. Así que vamos a terminar este tiempo como se debe, vamos a dar gracias a Dios. Posteriormente daremos fin a este servicio, a la enseñanza y esta conclusión. Señor, en este día te damos muchas gracias Jesús, muchas gracias Padre. En el nombre bendito de Jesús, Padre nuestro, te damos gracias porque tú siempre nos llevas de la mano a través de tu luz y tu verdad que está contenida en tu palabra. Tu palabra dice que todo aquel que decide seguirte, que decide seguir a tu amado Jesús, aún por muy torpe que seamos, siempre habrá una voz al lado de nosotros, a nuestras espaldas, que nos dirá: este es el camino, por aquí deben de seguir. Te damos gracias, Padre, porque creemos que tú has enviado al Espíritu Santo, al precioso Espíritu Santo de Dios, a guiarnos a toda verdad. Te damos gracias nosotros en lo personal por nuestras vidas, en la vida de muchos hermanos, que algún día estuvimos cautivos en algún sistema doctrinal herético, antibíblico, después de haber sido salvos, que eso nos causó destrucción, pero te damos gracias que tú permitiste que conociéramos esto para posteriormente enseñar la luz verdadera, tu luz verdadera que está en tu palabra y tu sana doctrina. De igual manera, Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad de ser instrumentos tuyos, instrumentos de luz, instrumentos de justicia, de verdad. Te damos gracias por tu misericordia, porque es por tu misericordia que nos has conducido a toda verdad y nos has guardado bajo el vuelo de tu mano, Señor, a tus hijos, a tus discípulos. Te damos gracias porque una vez que tú salvas a alguien, no solamente lo salvas, sino también lo liberas y lo proteges del reino de las tinieblas y lo mantienes bajo la sombra de tus alas. Te damos gracias, Señor, porque solamente en ti y en ti solamente hay salvación eterna y hay libertad espiritual, Señor. En ningún otro nombre hay salvación más que en tu nombre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta enseñanza y te rogamos de todo nuestro corazón, Señor, que permitas que esta palabra, Señor, llegue hasta los confines de la tierra, Señor, y lleve luz, lleve verdad y libertad a los oyentes que pudieran estar cautivos en estas mentiras, Señor, en estas mentiras diabólicas, que pudieran estar teniendo problemas espirituales severos por causa de esto. Y te rogamos, Señor, que permitas y que pongas en el corazón de tu pueblo el deseo de quererlo como hacer, compartir esta enseñanza con otros hermanos para que sea luz y verdad. Y definitivamente, Señor Jesús, definitivamente Padre, Espíritu Santo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra a ti, Padre, a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, por este tiempo, por esta enseñanza, en el glorioso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y bueno, amados hermanos, con esto damos por fin, por terminado este servicio, esta reunión y esta enseñanza. Que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? Si el Señor lo permite, nos vemos en media semana en la transmisión de la reflexión bíblica, por ahí de las 8:30 de la noche.